Esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer del verso número 1 hasta el verso 5. Muy bien, dice así la Escritura: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hijo a su hijo, ni tomaréis a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esa es la palabra del Señor en esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por permitirnos estar nuevamente juntos para exaltar tu nombre y recibir palabra tuya. Queremos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, porque queremos caminar en libertad, queremos caminar nosotros, Señor, en obediencia a ti. Por lo tanto, Señor, queremos abrir el corazón, la mente, para poder recibir tu palabra en esta noche. Pedimos que tú seas asistiéndonos mediante la acción de tu Espíritu Santo y podamos identificar claramente aquellas cosas que a ti no te agradan. Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón y pedimos que tú seas asistiéndonos, Señor, con tus ángeles, rodeando este lugar de manera que no podamos tener estorbo. Señor, que tu palabra sea bendecida mucho más y que, Señor, cumpla el propósito para el cual ha sido traída. En el nombre de Jesús, Señor, así lo declaramos. Amén y amén. Hemos leído un pasaje en donde nosotros podemos notar que Dios siempre ha tenido cuidado de que su pueblo no practique, ¿no es cierto?, lo que los otros pueblos paganos normalmente hacían. Es una lucha interior del ser humano de poder hacer la voluntad de Dios. Es una lucha del ser humano el poder agradar a Dios. Y para eso tenemos que nosotros desarrollar los hábitos que nos lleven a la obediencia a Dios. Nosotros vemos en este pasaje que acabamos de leer, lo que podemos notar es que antes de que ellos entrasen, Dios dio unas normas, Dios dio unas órdenes. Y la orden era de no hacer alianza, la orden no era de mezclarse entre ellos. 7 naciones debían, ser destruidas de delante de ellos, pero ellos no debían hacer alianza, no debían emparentarse, no debían seguir las costumbres que habían en esos lugares. Usted sabe de que nosotros somos seres que tenemos hábitos, seres que hacemos y que tenemos más bien necesidad los unos de los otros. Y entonces antes de entrar, Dios les da estas palabras y más bien les dice lo que ellos deben de hacer, lo que ellos deben destruir los altares y quemar sus esculturas. ¿Por qué? Porque todos esos hábitos nocivos que tenían por costumbre esos pueblos no agradaban a Dios y justamente por eso ellos estaban siendo echados de esa tierra que Dios le había prometido al pueblo hebreo, la tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde hay bendición. Muchas veces por nuestros patrones nocivos culturales nosotros nos restamos bendición y vamos a tratar de identificar esta noche cuáles son esos patrones nocivos culturales que muchas veces nosotros practicamos porque no encontramos nada de malo o por simple ignorancia. Dios entonces siempre tiene cuidado de que nosotros podamos hacer su voluntad porque Él quiere y a Él le agrada bendecir a su pueblo. A Él le gusta dar las cosas lindas a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estoy dispuesto para recibir cosas lindas de mi Señor. Yo estoy dispuesto para que Él pueda hacer su voluntad en mí. Y yo no sé si usted tiene lo mismo que yo, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros comenzamos a practicar ese tipo de cosas, y muchas veces lo hacemos por curiosidad, como vamos a decir un poco más adelante, pero luego de que tanto se practica aquello, se vuelve un modus vivendi, una forma de vivir. Y entonces ya deja de ser individual y se vuelve algo cultural. Veamos qué tipo de
de patrones nocivos en la cultura tenemos? Por ejemplo, hoy nosotros estamos viviendo en tiempos en donde la intolerancia está reinando. La discriminación se ha vuelto, entre comillas, un valor. Comenzamos a discriminar entre nosotros. Comenzamos a discriminarnos los bolivianos, por ejemplo. Hoy en día estamos viviendo ese tipo de cosas. Antes eran unos los que discriminaban, ahora son los otros. Y entonces entramos en problemas. La discriminación social es nada más y nada menos, ¿no es cierto?, que hacer acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Como padres nosotros muchas veces hemos influido en nuestros hijos para que ellos puedan discriminar a aquel que no es de la misma condición de nosotros. Aquellos que nosotros decimos que son pobres. Y entonces discriminamos y decimos a nuestros hijos no se junten con ellos. Cuando lo contrario debemos hacer, es enseñar acerca del amor de Dios. La discriminación se puede volver una cultura. Y hoy en día estamos viviendo y cosechando de todo aquello que nosotros hemos venido sembrando. Por ejemplo, cuando yo estaba niño, a nosotros nos decían, nos metían antivalores de discriminación de la gente del interior. Y decían, bueno, los collas, por así decirlo. Y entonces uno va creciendo con esos antivalores y lo único que hace es dañarse unos a otros. Entonces comenzamos a tener conflictos regionales entre collas y cambas, entre collas y chapacos, entre cambas y chapacos y todos aquellos que no son de esa región. Y eso se vuelve una discriminación, se vuelve un patrón nocivo dentro de la cultura. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos muchas veces tener amistad profunda porque hay siempre esas barreras dentro de nosotros. Hay dichos que se ponen aquí, hay dichos que se van estableciendo como una especie de leyes. Y una de ellas, por ejemplo, que se dice, ¿no? Tanto de acá como de Occidente, pero yo conozco las de acá más que las del Occidente. Por ejemplo, dice, siempre te va a hacer mal, si no es a la entrada, es a la salida. Y eso se vuelve un patrón cultural que hace daño en nuestras relaciones. Recuerden ustedes que nosotros lo que tenemos que hacer es amarnos unos a otros. Así que el primer patrón cultural que podemos ver nocivo es la discriminación social. Algo que nos está haciendo daño a todos nosotros. Hoy en día también, resultado de todo lo que se habla a través de la televisión, de todo lo que se comenta en la mesa, de todo aquello que se habla en las calles, en las escuelas, la gente se va encendiendo y va teniendo, desde la niñez van teniendo discriminación social en su corazón. Algo que no agrada a Dios. Recuerde que esto es un patrón nocivo que impide que la evangelización sea fluida. ¿Por qué? No, yo no puedo agarrar y hablar con esta persona porque es de otro estrato social o es de otro nivel social o es de otra región. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que habla acerca de eso. Él era un profeta y cuando Dios le dio una orden, él dijo, Señor, pero ¿para qué quieres hablar a los de Nínive? Seguramente se van a arrepentir y tú lo vas a perdonar. No voy a hacer lo que tú me dices, yo me voy para allá. Discriminación social. ¿Por qué? Porque esos ninivitas son perversos, son malos, ellos practican esto, practican aquellos. ¿Acaso tenemos nosotros el poder de juzgar a los demás? ¿Acaso no somos las manos de Dios? ¿Acaso no somos los ojos de Dios? ¿No somos el corazón de Dios? Entonces eso es algo nocivo y tenemos que eliminar de nuestra cultura porque eso se vuelve algo cultural. Como padres tenemos que enseñar a aquellos que están bajo de nosotros, como líderes tenemos que enseñar a aquellos que están bajo nuestro cuidado para que eso sea roto, porque somos iguales los unos a los otros. Otro patrón cultural es la conducta impropia, que yo he llamado así por así decirlo. ¿Qué es una conducta impropia? La conducta impropia son actos que uno hace que están reñidos contra la ley de Dios. Por ejemplo, esto se vuelve cultural, la conducta impropia, por ejemplo, a veces es temporal. Hay temporadas donde todos aquí en este país tenemos licencia para hacer lo que sea y se llama carnaval, carne para Baal. Eso es una conducta impropia. Y aunque la gente lo pueda aceptar en ese tiempo, porque después lo condena, lo que hacemos es destruir nuestro país, destruir el sentido de familia y entonces enseñamos a nuestros hijos un patrón nocivo que es que ellos puedan ser como
nosotros practicamos cuando sean grandes. No se olvide que la conducta impropia va en contra de los principios de Dios y eso es un patrón nocivo. Cuando nosotros tenemos esa conducta impropia, que es algo que se vuelve colectivo, entonces se vuelve un caos y se vuelve una anarquía. Yo recuerdo cuando me convertí en el primer año, al siguiente año yo dije no estoy haciendo nada de malo, me fui al corso. Y estuve ahí en el corso mirando y todo bonito, ya yo no participaba, yo antes era comparcero. Pero ya el Señor había operado en mi corazón, pero yo todavía no comprendía que ese patrón nocivo podía yo transmitirlo a mis hijos. Pero como Dios es tan bueno, recuerdo que estábamos ahí, había venido mi hermano de la Argentina y estábamos toda la familia. Y estaba mis hijas chicas, estaba como 5 o 6 años la mayor. Y después que van pasando las reinas y nosotros mirando, nada de malo, mi hija mayor se acerca corriendo y dice, papi, papi, cuando yo sea grande quiero ser como ella. Plop, Condorito. Yo no lo veía nada de malo, pero ¿saben qué? Yo le estaba enseñando una conducta impropia a mi hija mayor, a mis hijos. Ellos ya estaban con un objetivo en su vida de cuando sean grandes ser de esa manera. Y muchas veces nosotros nos reímos por las conductas impropias de nuestros hijos y eso se vuelve una cultura. Otra conducta impropia es, por ejemplo, que los niños, como son varones, nosotros le decimos los padres, porque somos mero machos, ¿no? Mi hijo, hágasela su corteja. Y le reímos sus cosas. Y eso es una conducta que se va haciendo cultural y que va afectando al niño. Se vuelve un caos, decía yo, se vuelve una anarquía por la conducta impropia. Pues ¿saben por qué? Porque muchas veces con el paso del tiempo esto se va degenerando tanto que también afecta a los adultos. Por ejemplo, la conducta impropia de hacer cosas hablando de los conflictos sociales. En un tiempo las huelgas se usaban para conseguir demandas, pero tanto hemos abusado de eso y a veces demandas que son justas quedan en nada. ¿Saben por qué? Porque aquellos que trabajan y viven de esa política se aprovechan y entonces lo hacen político el asunto y no se consigue nada. Y como no se consigue nada, esto se va degenerando con el tiempo y al final se convierte en una violencia. Que para conseguir algo hay que hacer violencia. Y ya tenemos varios muertitos en los diferentes gobiernos que hemos tenido por esa conducta impropia en la cual nosotros hemos caído y que se está volviendo algo cultural. Si no protestamos con violencia, no conseguimos nada. La semana pasada estuvimos por el lado del Quior y estábamos de ida a Jericó y nos pasamos del lugar de Jericó y nos encontramos con un bloqueo. ¿Y qué estaba pidiendo esa gente? Estaba pidiendo que se traslade la basura del lugar donde ellos estaban, porque ellos fueron, la basura estuvo primero que ellos, y ellos después llegaron ahí y ahora tienen hongos, ahora tienen un montón de problemas de enfermedades en la piel y de enfermedades internas por causa de que ellos fueron a vivir en medio de la basura. Y ahora están protestando para que los saquen de ahí porque ellos no pueden salir. Conductas impropias que nos llevan muchas veces a la violencia. Entonces, estas conductas impropias, también el tercer hábito nocivo que nosotros tenemos cultural es el tema de la asimilación de antivalores. Esta asimilación de antivalores entra por nuestros ojos y ¿saben por dónde? A través de la televisión. Ella entra de manera fácil, sutil y no nos pide permiso para cambiar los valores que nosotros hemos tenido por años. Y entonces el padre tiene que trabajar el triple o 4 veces más para que el niño pueda asimilar valores, si es que lo hacemos. Porque es muy fuerte la competencia que tenemos y esto se vuelve algo cultural. Entonces, tenemos que tener cables todo el mundo. Tenemos que tener la televisión todo el mundo. Y la televisión y el cable es bueno, pero cuando no lo sabemos usar se vuelve un patrón nocivo. Se vuelve algo que nos va cambiando nuestra cultura, va cambiando nuestra forma de ser y entonces se vuelve un patrón nocivo cultural. La asimilación de los antivalores. Y esa asimilación de antivalores nos lleva a la enajenación mental,
que es la pérdida del control y nosotros comenzamos a repetir conductas que no son nuestras. Hay lugares en donde la promiscuidad sexual es tan fuerte que ella es común, es algo cultural. Niñas de 12, 13 años ya están teniendo relaciones sexuales porque es parte de su cultura, es parte del medio donde ellos viven y no se mosquean por nada. Pero la pregunta es aquí, ¿nosotros vamos a hacer lo que los demás hacen o vamos a cumplir lo que dice aquí la Escritura? Cuando Dios hablaba al pueblo, le decía, vas a entrar, te voy a echar de delante de ti, tú lo vas a derrotar a 7 naciones, pero cuidado que tú hagas como ellos hacen, no hagas las cosas que ellos hacen. Y nosotros somos llamados a hacer la diferencia. Somos llamados a que pueda haber una diferencia entre nosotros y la gente que no conoce a Dios. Porque Dios nos llamó de las tinieblas a su luz, pero no nos llamó para que seamos buenitos simplemente, sino para que esa luz de Él pueda mirarse en nosotros y los demás puedan notarlo. Y esa enajenación mental nos va dañando porque cada vez nosotros vamos teniendo muchas cosas negativas en nuestra cultura, en nuestro modo de vivir. Esa enajenación también puede generar o derivar en la violencia, como dijimos hace un momento. Y la enajenación, o sea, la pérdida del control y la repetición de las conductas nos hace tener una juventud que no puede distinguir el bien y el mal. Tenemos una juventud que no tiene orientación, no tiene expectativa de esta vida. Tenemos una juventud que no puede, ¿no es cierto?, soñar. ¿Por qué? Porque culturalmente nosotros los hemos matado con nuestros hechos negativos y porque no hemos trabajado eso. Y el último hábito nocivo que quiero hablar en esta noche es el de la idolatría. Hay pueblos enteros, por ejemplo en México. En México se ha introducido un hábito negativo del culto a la muerte, ¿no? ¿Ustedes han visto? Ellos adoran y veneran, como dicen la calavera, veneran la muerte. Piensan que ellos les da milagros. Y así como en México se adora la muerte, y uno dirá aquí, pero qué soncera, ¿cómo pues una calavera, no? Aunque sea a un santo, ¿no? Pero ¿saben qué? En nuestro país hay un mes que se llama septiembre, en nuestra ciudad hay un mes que se llama septiembre, en donde por acá se genera un montón de movimiento, una feria, que se llama la Feria de Alacita. Y saben que muchos cristianos vamos ahí porque es parte de la cultura de Bolivia, pero muchos de nosotros, a pesar de que sabemos que la Feria de Alacita es algo pagano, porque ahí se adora ¿a quién? Al dios Equeco, el dios de la abundancia. Ahí entonces muchas veces practicamos esas cosas. Y decimos lo mismo, ¿qué tiene de malo si nosotros vamos a ir a mirarle, vamos a comprar un juguetito, que nosotros no vamos a hacer la casa como el Jizulú, ¿no? Como ¿cómo se llama esta palabra? Yo digo Jizunú, que es el señuelo para que la gallina ponga huevos. Y muchas veces esa representación de la casa y el camión es para que eso nos dé, ¿quién? ¿Dios? No, el Equeco. Y entonces hacemos un sincretismo, hacemos una mezcolanza y eso se vuelve una cultura en nosotros. Ay, pero es que a los niños les gusta. Aquí dice que le guste algo a los niños, que le guste algo a ustedes. ¿Qué dice? Que debemos destruir y que no debemos hacer alianzas con el enemigo. Eso es lo que dice la Escritura. O sea, no es lo que a nosotros nos gusta y nos agrade, sino es lo que le agrada a Dios. Y la idolatría es un pecado que dice que es como la adivinación. Primer libro de Samuel 15:23. Dice que como pecado de adivinación es la rebelión y la obstinación es como idolatría. Así dice la Escritura. Cuando nosotros comenzamos a meter la idolatría, eso se vuelve algo cultural, ¿no es cierto? Y entonces comenzamos a hacer
a desviar de la vista del Creador y comenzamos a honrar las criaturas. ¿Y saben por qué Dios reprobó la mente del ser humano? Si usted lee Romanos capítulo 1, dice que nosotros nos envanecimos en nuestro necio razonamiento y nosotros le dimos la espalda a Dios y no le dimos gracia, sino que nos envanecimos y honramos las criaturas antes que al Creador. Por lo cual dice, Dios reprobó su mente al hombre. Reprobó a tal punto, dice, que cada uno se encendió en su lascivia, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Solo por esa idolatría que muchas veces tenemos nosotros. Y tenemos la feria de la cita y tenemos otro tipo de idolatrías, que cualquier tipo de idolatría que sea, ya usted sabe que un ídolo es algo que se interpone entre el hombre y Dios. Y eso se vuelve una cultura. Y ahí tenemos fechas para todo, ¿no es cierto? En donde nosotros corremos. En el mes de agosto, en 15 de agosto, ¿qué pasa? Usted va a la terminal, no pilla un pasaje. ¿Por qué? Porque nos vamos todos a la fiesta de Urcupiña. En diciembre usted no puede pasar por la carretera Cotoca. ¿Por qué? Porque todos se van para allá. Y ese patrón nocivo hace que nosotros no podamos conocer al Dios vivo, al Dios que está interesado por tu corazón, al Dios que está interesado por tu vida, al Dios que quiere solucionar tus problemas internos, que quiere solucionar tus problemas de tu casa, que quiere solucionar el problema de tu hijo, pero que tú no lo dejas, porque seguimos con patrones nocivos que muchas veces hemos heredado nosotros, pero que no le hacen nada bien a nuestra vida. La idolatría es algo que nos aparta de Dios, es algo que impide que Dios pueda bendecirnos a nosotros y que podamos nosotros gozar de las cosas que Él nos da. ¿Saben? Hay otros culturales que aún muchas veces nosotros lo vemos los viernes, lo olemos los viernes más bien. ¿Qué es esto? Los saumerios. ¿No es cierto? En algunas casas o negocios y el martes de carnaval lo que hacen es, los saumerios, ¿no es cierto? ¿Qué es el saumerio? Queman incienso y no sé qué otras especies para que se alejen los espíritus malignos. ¿Ah? Ya vamos a hablar después de eso, pero estamos en los saumerios. Y entonces la gente tiene esa creencia que eso se va a alejar los espíritus malignos. Dice el Señor, decíamos esta mañana, el que no está conmigo está contra mí. Y si algo no es de Dios, entonces ¿de quién es? Del enemigo. La palabra nos garantiza a nosotros algo muy lindo. 1 Juan 5:18 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ya? Y dice, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No dice el saumerio, no dice las especies aromáticas que pongas, eso es lo que te va a guardar, sino aquel que fue engendrado por Dios. ¿Y saben qué se llama aquel que fue engendrado por Dios? Se llama Jesucristo el Señor, aquel nombre que es sobre todo nombre y ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar, lo quiera o no lo quiera aceptar. Un día vamos a confesar el nombre de Jesucristo el Señor, quien se dio por nosotros mismos, muerto en la cruz, para que nosotros podamos vivir y podamos tener acceso al trono de la gracia mediante su sangre que nos purifica a nosotros. No necesitamos saumerio porque tenemos la palabra de Dios. Y sabe, cuando nosotros estamos protegidos por Dios, nadie le puede hacer ningún daño, porque Dios es mayor que todo lo que aquel que fue creado, incluyendo las potestades malignas. Así que lo que tenemos que hacer es deshacernos de esos patrones nocivos y reemplazarlos por lo que es la Escritura. La palabra dice que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quién habita en ti? Esa es la cuestión. Si en ti habita el Espíritu Santo de Dios, tú no tienes por qué tener temor.
Y no tienes que hacer ninguna cosa adicional, simplemente declarar la palabra y decir al enemigo que se vaya del lugar donde está molestándote. Amén. Si usted ve en su casa que hay problemas, usted puede pararse al frente. Usted tiene comunión con Dios, se para al frente y ordena a las potestades salir. ¿Para qué? Para que no afecten a su familia. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero esto se vuelve cultural y tenemos otra cosita por ahí. Tenemos muchas, pero yo he anotado una más. La famosa challa, ¿no? La challa. ¿Qué es la challa? ¿Qué representa la challa? Y ¿sabe qué? Aunque yo no era de ese tipo, una vez lo hice en mi casa, ahorita me he acordado. Porque yo no conocía al Señor como lo conozco ahora. La challa lo que hace es, ¿no es cierto? Se quebra una cerveza o algo así y se honra ¿a quién? A la Pachamama. ¿Y qué es la Pachamama? La madre tierra, dice, ¿no? Y es como una especie de bendición. Pero ¿sabe qué dice mi palabra? La palabra del Señor acá, que Dios se encargó de eso. Él le dijo a sus sacerdotes, le llamó a Moisés, que era su amigo, y le dijo, dile a Aarón. Aarón era su hermano de Moisés y era el sumo sacerdote y toda su familia estaba ahí. Dile a Aarón y a sus hijos estas palabras, que llamen a la congregación y cada vez que estén al frente de la congregación, así le diréis a mi pueblo, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así diréis a mi pueblo perpetuamente, y dice la palabra, y yo lo bendeciré, dice Dios. El hombre simplemente es un canal. No necesitamos quebrar y honrar a la creación teniendo a un Dios que es el creador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Él tiene control de todo. Muchas veces pasamos por circunstancias porque nosotros somos desobedientes y muchas veces Dios nos permite que nosotros podamos pasar por esas circunstancias para que sepamos que dependemos de Él. Muchas de nosotros nos enfermamos porque no sabemos controlar nuestro cuerpo, porque tenemos culturas que son nocivas. Por ejemplo, nosotros comemos muy mal y por eso es que resultamos en diabéticos, resultamos en cardíacos y resultamos en muchas cosas. Pero ¿saben qué? A pesar de lo que nosotros somos, Dios nos ama y lo que quiere que nosotros corrijamos estas cosas. Estos patrones nocivos culturales tenemos que nosotros romperlos, quitarlos para que los que vienen detrás de nosotros puedan tener una mejor vida. ¿Cuántos estamos dispuestos sí a hacerlo? Porque ese es el otro tema. Que muchas veces nosotros conociendo, seguimos practicando. Hay mucha gente que se enferma y es cristiana y dice no puede salir, que el médico no hace nada, y en vez de acudir a Dios, se va al compañero de oficina, a la comadre, a quien sea, y la comadre le dice, allá hay un naturista, bueno, que te va a hacer unos baños y tú vas a sanar. Patrones culturales nocivos. Y nosotros creyendo en el Señor, hacemos caso de eso. Y ¿saben lo que hacemos? Es lo contrario a lo que Dios dice. No hagas alianza con ellos. El Señor dijo, destruye todos sus altares. El Señor dijo, quema todas sus esculturas. No hagas ni te vuelvas pariente de ellos. No tengas comunión con ellos. No porque Dios los odie. Era para preservar a su pueblo y Dios quiere preservar a su pueblo. Y lo que Dios quiere es que los demás vengan al arrepentimiento. Cristo murió por toda la humanidad. Y ese sacrificio en la cruz va a ser para nosotros, para los que vengan después de nosotros, para la siguiente generación y cuánta generación venga detrás. Ese va a ser el amor de Dios siempre, presente en las generaciones, para que podamos volver al lugar de donde nosotros salimos.
Y eso es lo que tenemos que proclamar. ¿Sabe? Rompamos más bien con todo patrón cultural que va en contra de la palabra de Dios. Si realmente nosotros queremos ser bendecidos y si realmente queremos dejar una buena herencia, unos buenos patrones a nuestros hijos. Dios tiene el control de todas las cosas. Y saben, por más enfermo que esté nuestro hijo o nuestro pariente, la Biblia enseña que en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre, el ser humano, muera una sola vez y después de esto el juicio. Y como digo en dicho Camba, cuando le llega al Camba la hora, aunque sea en la estera, se muere. Así que usted no tenga miedo a la muerte. No tenga miedo por su hijo. Usted haga todo lo que tiene que hacer, pero sobre todo clame a Dios. Con baños no va a sacar nada. Lo único que va a hacer es que se va a enajenar, le van a quitar su voluntad. Porque la próxima vez que se enferme alguno, ¿a quién va a ir? ¿Usted va a acudir a Dios? No. Usted va a acudir a los baños, a los saumerios, a ese tipo de cosas. Y eso va en contra de Dios. Yo quiero que incline su rostro en esta noche. Yo no sé. Dios puso esto en mi corazón, compartirlo con ustedes. Y si Dios lo puso en mi corazón, compartirlo con ustedes, por algo hay serio. Algo el Señor quiere. Y obviamente yo sé que el Señor quiere que nosotros cada día seamos más santos. Y cada día practiquemos y andemos por los caminos de rectitud y de verdad. Porque dice la palabra que aquellos que caminan por los caminos del Señor, por más torpe que sean, no se caerán ni tampoco sufrirán. Yo quiero en esta noche que nosotros de verdad, de corazón, podamos reconocer delante de Dios. Y que si hemos practicado esto, lo que tenemos que hacer es romper toda alianza con el enemigo. Ahora, no es mañana. Mañana ya es otro día. Es hoy. El Señor mandó esto para que hoy nosotros rompamos. Sea consciente o inconsciente, si lo hemos practicado alguna vez en nuestra vida, rompamos con él. Y que comencemos a enseñar a los demás a no practicar estas cosas. Yo quiero que incline su rostro y usted de manera personal revise su corazón y si usted encuentra cosas que debe entregar a Dios, póngase en pie. Yo solamente voy a hacer una oración final. La decisión está en usted, la decisión está en cada uno de nosotros de obedecer a Dios y de romper con todo aquello que el enemigo nos ha hecho muchas veces caer haciéndonos creer que no tiene nada de mal. Pero el Señor dice, quien no está conmigo, y el no estar con Él significa no tener acuerdo con Él, de obedecerlo, está contra mí. Todos aquellos que quieran romper todo yugo en ese sentido, yo quiero que se ponga en pie y podamos esta noche entregar para encontrar libertad. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, bendito Señor, porque tu palabra nunca, Señor, viene en vano, sino que toca aquellas áreas en donde nosotros necesitamos ser corregidos, restaurados. Hoy, Señor, al ponernos en pie, rompemos con todo yugo, con toda alianza, con todo aquello, Señor, que por ignorancia nosotros hicimos, porque, Señor, pensamos que no había nada malo en ello, pero que sin embargo hoy tú, Señor, nos mostraste. Queremos, Señor, decirte que nos arrepentimos, nosotros rechazamos, Señor, todas aquellas implicaciones espirituales respecto a esto que hemos, Señor, recibido y declaramos que somos libres para caminar y para confiar, Señor, en tu nombre, que tú eres suficiente, Dios, grande, poderoso, para tomar, Señor, control de nuestras vidas, para tomar control de nuestras circunstancias y que nada de lo que ha sido creado, Señor, es mayor que tú, sino que tú, Señor, eres mayor que ellos. Hoy, Señor, recibimos la libertad. Hoy, Señor, nosotros desatamos bendición sobre nuestra descendencia. Toda dedicación, Señor, se rompe ahora por la sangre de Cristo Jesús. Se pudre, Señor, todo yugo a causa de la unción de tu Espíritu que en este momento está trabajando sobre nuestras vidas.
Y Padre, en el nombre de Jesús nosotros decimos que somos libres para amarte, para servirte y para seguirte y para mostrarte a todo el mundo. Gracias te damos, Señor, por esta libertad. Declaramos que somos libres y que estamos capacitados para discernir lo que es bueno y lo que es malo. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dele un aplauso que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.